El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo, pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son por lejos la minoría. Y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. Lideresas trae las voces de 8 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? Las pocas que acceden a espacios de poder, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres ¿pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? ¿Reconocer los privilegios es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto. ¿Y ellas? Responden. Andrea Walde es abogada egresada de la UBA, lleva más de 20 años trabajando y 20 con equipos a cargo. Soy Andrea Walde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Pharmacity. Y su trayectoria incluye el paso por la función pública. Fue directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación y representó al Estado argentino en tribunales internacionales. Andrea reconoce la responsabilidad con las generaciones que le siguen de quienes ocupan espacios de decisión y pone énfasis en la sobreexigencia y la sobreadaptación que sufren muchas mujeres para demostrar que no llegaron por parentescos o vínculos afectivos. Sostiene a quien quiera escucharla. Las mujeres son la mitad de la fuerza laboral y está comprobado que aportan más creatividad, más rentabilidad y más legitimidad a las empresas. Andrea, vos tenés una larga trayectoria profesional en la función pública y después en el ámbito privado. Y pensaba si en algún momento, y si existió ese momento en el que miraste para atrás y te diste cuenta de que habías sorteado muchos obstáculos por ser mujer, porque todo el mundo sortea obstáculos para llegar, pero las mujeres sorteamos algunos, variados, más y distintos, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que ahora, mirando para atrás, y creo que esto tiene que ver también con cómo se ha visibilizado el tema de género en la sociedad argentina, en el mundo, pero en la sociedad argentina y cómo se conversan determinadas cosas hoy, que revisitas el pasado y decís, sí, la verdad fue mucho más difícil de lo que en el momento me parecía. En el momento yo creo que por un instinto casi de supervivencia y también de obstinación, soy vasca, y de alguna manera saber para dónde quería ir y tener muchas ganas de desarrollar mi profesión, mi carrera y demás, uno va para adelante y se sobreexige y también se sobreadapta, ¿no? Y en esa sobreadaptación girás en descubierto mucho tiempo y después te das cuenta, ¿no? O sea, la realidad es que sí. De la misma manera que empezás a mirar para atrás y decís, hubo un montón de situaciones que yo vi y viví que hoy te das cuenta no estaban bien. Y en el momento te dabas cuenta que no estaba bueno, claro. Pero tampoco, por empezar, no había posibilidades de decir determinadas cosas o de plantear determinadas cosas, ¿no? Las típicas cosas que sabemos todos, ¿no? De estar en conversaciones que no correspondía que se dieran, desde, no sé, miradas, comentarios, lugares en donde estabas y donde no estabas. Todas estas cosas, mirando para atrás, tengo que hacer un checklist y sí, completo. Todos. Sí, pero la realidad es que en el momento no era fácil y además no tenía mucho con quién compartirlo, porque yo empecé a trabajar profesionalmente, no como abogada. Yo soy, me recibí bastante joven, empecé a trabajar a los 23 años en una oficina importante de la administración pública.
donde no había muchas mujeres profesionales, las pocas que había tenían alguna relación con los varones que estaban trabajando allí hace mucho tiempo, organismos que en una época había como organismos como más como aristocráticos, que se iban conservando de generación en generación. Patriarcales, podemos decir. Patriarcales, absolutamente. Todos los titulares del organismo, que era la Procuración del Tesoro, han sido todos varones. Todos los segundos y las terceras líneas, todos varones. Entonces las mujeres que encontraba eran muy pocas y estaban generalmente en lugares administrativos. Voy a decir una antigüedad, pero dactilógrafas, bibliotecarias o secretarias, ¿no? Las tareas de cuidado Las tareas de cuidado feminizadas y después los lugares más profesionales eran mayoritariamente masculinos. Entonces no había ni con quién compartir lo que uno veía o lo que uno vivía, ¿no? Por ahí en un lugar donde las mujeres eran muy pocas. Realmente esto era así, porque además yo me dediqué, y me gustó mucho siempre, todo lo que tenía que ver con el mundo del derecho en lo público, ¿no? O sea, también en el mundo del derecho como profesión hay tareas feminizadas y tareas masculinizadas, ¿no? Todo lo que es familia, laboral, todo lo que es de cuidado, de cuidar, de tuitivo, es más de mujeres. Las pocas mujeres juezas que hay generalmente son juezas de familia, juezas laborales. Vas a encontrar pocas en ámbitos más públicos como el derecho penal económico ni hablar, bueno, en la Corte ya no queda ninguna, en casación pocas, digamos, es como hay ámbitos así. Y a mí me gustaba el derecho del Estado, del poder, ¿viste? El derecho administrativo, constitucional, y había muy pocas mujeres también en esos roles, ¿viste? Entonces era una época que tampoco es prehistoria, estoy hablando de los 90, así que me imagino lo que habrá sido para la generación que me precedió a mí también en la profesión y en la vida, ¿no? Estabas hablando de los 90, que es el pasado reciente. A veces nos agarra como una ansiedad de decir, bueno, falta un montón, pero la verdad es que hubo muchísimos cambios en términos de avances en cuestiones de género en el mundo y en la Argentina también en particular. Ahora, digamos, tenés con quién compartir esas Absolutamente. cuestiones. Sí, esa es una gran diferencia y creo que es la gran diferencia que también va a hacer que las mujeres avancemos en la agenda por nuestros derechos y por todo lo que falta, las brechas, bueno, hay todo lo que ya seguramente iremos conversando y que tiene que ver con esto de armar redes, de entender que no estás sola y entender que lo que te pasa a vos nos pasa a todas. No importa dónde estemos, dónde hayamos nacido y cuál sea nuestra profesión o si tenemos alguna. Hay cuestiones que son comunes y eso hoy existe. O sea, yo participo, de hecho, de muchas redes de mujeres, por ejemplo, WCD, que trabaja para que las mujeres puedan llegar a los directorios, Voces Vitales, una red que hacemos con colegas de política y multipartidarias y multisectoriales, donde ponemos en discusión la agenda feminista desde distintos lugares. Y eso lo que posibilita es que, por empezar, generás espacios de lo que se llama networking, que eso era típicamente masculino, claro, y que a las mujeres se le escatimaba como posibilidad de desarrollo profesional. Entonces la mujer nunca llegaba porque tenía que, primero, si trabajaba, porque tenía que volver a la casa a cuidar. Y si no trabajaba, porque no tenía acceso directamente. Y después porque había espacios, los típicos espacios, no solo el fútbol, a la salida del trabajo, o el pádel, o lo que fuera, que era entre varones, o el golf, o lo que sea. El whisky a la salida del trabajo, en los estudios, en las oficinas, el asado del domingo, que además estaba mal visto que la mujer fuera a esos lugares, porque si estabas trabajando tenías que volver a tu casa, si no querías volver a tu casa o no tenías ninguna razón para volver a tu casa, también estaba mal que te fueras a tomar un whisky con tus compañeros de trabajo, porque ¿qué imagen estabas dando? Entonces, que no querías tener una casa a donde volver. Exacto, también, ¿no? Porque el mandato es que, bueno, uno trabaja un tiempo, o por lo menos era, ¿no? En la generación de mi madre muchísimo más, trabaja un tiempo hasta casarse y por ahí después de casada
para tener un sueldito, los diminutivos, viste que nos lo aplican mucho a las mujeres, tener un sueldito que ayude en la casa. Es decir, el que cobra el sueldo es el varón, que es el proveedor desde la época de las cavernas, y la mujer a lo sumo un sueldito que paga alguna cuenta, que se da un gustito. O sea, siempre es chiquitito todo. Bueno, de lo que vos estás hablando me parece, me parece uno de los mandatos contra el que nos rebelamos y contra el que vos te rebelaste también, a juzgar por tu trayectoria, tiene que ver con que se nos ha negado el espacio público durante mucho tiempo a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora es distinto. Y además vos tuviste una participación en la función pública que también se me hace como algo diferencial en alguien que hoy está trabajando en el ámbito de lo privado. ¿Qué te trajiste de ahí a la compañía privada? Sí, trabajé muchos años en la función pública, como te decía, empecé trabajando en el sector privado, en un estudio jurídico y en una empresa muy poco tiempo mientras estudiaba, y después salté a la función pública durante 20 años, o sea, fue muchos años en distintas posiciones, trabajando siempre en el mundo de lo público, en organismos internacionales, con la Cancillería. Lo que me dio a mí es un sistema de pensamiento. Me completó la escena haber podido pasar por la función pública y ver el funcionamiento del Estado, ver el funcionamiento del poder y ver el funcionamiento de la política. Y después, cuando paso al sector privado, de alguna manera es ver otra organización con una lógica diferente, pero integrás más como los distintos jugadores dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Y cómo se correlacionan unos con otros. A mí el Estado, para mí, y la función pública fue una escuela extraordinaria, de todo tipo, de supervivencia, de conocer un montón de gente muy valiosa. Hay como mucho prejuicio también con esto, pero de conocer gente muy valiosa, gente que me ha enseñado un montón, mentores que yo he descubierto después de mucho tiempo, porque bueno, mentores mujeres no había posibilidad de tener, pero sí he tenido mentores varones que han sido muy importantes en mi desarrollo profesional, y todo eso uno es siempre la misma persona y va acumulando historia y experiencia, ¿no? Y eso uno lo va portando a lo largo de la vida donde esté. Y bueno, cuando llegué a Pharmacity hace ya casi 10 años, venía con todo ese bagaje, ¿no? Con todo ese análisis, mirando a través del prisma de las relaciones políticas. Y bueno, la verdad que Pharmacity es una compañía muy linda para trabajar, en donde hay un clima muy interesante y donde todo es posible. Entonces empezaba a trabajar en un cambio cultural y yo traía un poco esta cosa de ver un poco una agenda de derechos humanos, de género. Ya se venían pensando algunas iniciativas y todo eso se fue como dando, ¿no? Encontré un lugar, la verdad, fantástico para poder desarrollar toda esa mirada y bueno, sincronizar también con una mirada de lo privado. Yo también sigo aprendiendo, porque bueno, venía como formateada en otro esquema, claro, ¿no? Decías que vos no tuviste mentoras, porque no había, vos ahora sos mentora. Sí, sí. Y cuando se piensa en las acciones afirmativas, ¿no? En la necesidad de que haya más mujeres en los espacios de decisión, eso necesariamente tiene que venir acompañado por la promoción de liderazgos. Absolutamente. El liderazgo es esencial en cualquier organización para replicar buenas prácticas o para que sea un desastre, ¿no? O sea, el liderazgo es clave para saber qué tipo de organización tenés, y fundamentalmente en el tema que estamos hablando, el tema de género, es cuánto vos vas a contribuir para que se desarrolle esa agenda y fundamentalmente para que las mujeres que trabajan con vos puedan desarrollarse y que tengan por lo menos escollos y tengan que tragarse menos sapos y menos obstáculos que los que a uno le han tocado, que seguramente fueron infinitamente menores que los que le tocaron a mi madre
o a las generaciones anteriores. O sea, hay como un legado que nosotros llevamos, las mujeres, que de alguna manera tenemos que honrar y tenemos que devolver a las generaciones que siguen. Y creo que el mentoreo, el detectar el talento, el ayudar a visibilizar el talento de las mujeres, de las organizaciones donde participamos, no solamente es un acto de responsabilidad, sino que es además un acto de justicia y corresponde porque es lo que hemos recibido de alguna manera, porque si hoy estamos donde llegamos también es porque alguien peleó antes. O sea, la historia de los movimientos sociales, vos lo sabes bien, es larguísimo. O sea, si no hubieran peleado por el voto femenino, si no hubieran peleado por entrar a la universidad las mujeres, si no hubieran peleado por tantas cosas, ni vos ni yo estaríamos hablando acá. Entonces, eso creo que también hay que saber reconocerlo y saber proyectarlo, ¿no? Y esta agenda de género y esta práctica cotidiana feminista, ¿de alguna manera viene con vos desde siempre o tenés algún hito que reconozcas como detonante, digamos, o como de reconocimiento? De vuelta creo que es un tema que era menos consciente de lo que yo creía y ya estaba, ¿no? Y eso creo que, si tengo que decir de dónde viene, lo reconozco de la historia por ahí de mi madre, ¿no? Y de las cosas que uno ha aprendido en la casa. Y cuando yo te decía que en los lugares de trabajo no tuve mentoras mujeres porque no había, me corrijo en realidad en que mi gran mentora fue mi madre, porque ella es la que desde que yo era muy chica me dijo que lo que yo quisiera hacer lo iba a poder hacer. O sea, como un mandato de mucha confianza, al revés de lo que por ahí en la familia se escuchaba, ¿no? Que nos pasaba a muchas mujeres de mi edad. Decir, bueno, pero estudia mejor esta carrera y no esta, porque así con esta carrera puedes trabajar poco o no trabajar y así puedes quedarte en tu casa. Y yo desde chica tenía muy claro que quería trabajar y que quería hacer algo que me gustara. Y no tenía para nada claro si me quería casar y no tenía para nada claro si quería tener hijos y de hecho no los tuve. Entonces, y eso yo creo que era la seguridad que me daba mi madre, decir, vos tenés que hacer lo que vos quieras y tenés que estudiar lo que vos quieras y vas a poder, porque, bueno, una madre, viste, que siempre dice que uno es bárbaro, pero me dio toda esa seguridad. Y eso es muy importante porque las mujeres normalmente hemos sido socializadas en este paradigma y con estos sesgos que todos conocemos, en la inseguridad, en la debilidad, en el no poder, en el no mostrarse, en el ocultarse. Esto no es para vos, esto no, el no antes que nada. Y la verdad que eso no me pasó, Y creo que eso me dio también herramientas para poder ir abriendo el camino que fui abriendo a lo largo de los años. Qué privilegio, ¿no? Pensaba alguien que te diga esas cosas, que te anime, porque muchas otras no lo tienen, como vos decías, y circula también esa idea de, yo llegué, si vos no llegás es porque no querés. Claro, no, por supuesto, porque están estos... que también son mitos y esta cuestión de que las mujeres tienen que esforzarse y llegan, ¿no? Por eso, yo me peleo mucho con la idea de meritocracia, pero no porque no esté de acuerdo en que los mejores tengan y las mejores tengan los lugares que les corresponde, sino que con eso solo no alcanza. La realidad es que las mujeres históricamente, como otros sectores que han sido de alguna manera, otras minorías que han sido relegadas en la sociedad, arrancan mucho más atrás y el problema es estructural, no es un problema que se corrija con esfuerzo. Obviamente, si te sobreexigís, como quienes hemos podido hacer cosas, nos hemos sobreexigido, pero también no podemos venir a hacer darwinismo, ¿viste? Que solamente lleguen las que se sobreexijan, las que puedan. O sea,
porque a ningún hombre le exigen eso, o por lo menos no en las mismas condiciones que se le exige a las mujeres. Entonces a mí hay dos ideas que me parecen muy problemáticas para analizar la situación de la mujer y su desarrollo profesional. Una es esta de que si te exigís alcanza, y la otra es de que, bueno, si te fue bien es porque tuviste suerte, ¿no? Sí. Porque también es como la otra cara de la misma moneda. Y la realidad es que ninguna de las dos cosas. Hablaste de un problema estructural, ¿no? Y si hablamos de problemas estructurales tenemos que hablar de brechas, tenemos que hablar de la necesidad o de la base de la desigualdad estructural, que es la falta de autonomía económica de muchas mujeres. ¿Cómo te resuena esa idea? ¿Cómo ves la relación que tenemos las mujeres con los temas económicos, la relación que tenemos con el dinero? Pienso que y lo repito en las entrevistas porque es un tema que me interesa mucho, tiene que ver con esto de que no hablamos de dinero. Las mujeres parece que les diera culpa, es un tabú. Y bueno, las mujeres que además ocupan lugares de liderazgo en la corporación privada son mujeres que tienen necesariamente que hablar de dinero. Absolutamente, pero mira, es un temazo el tema de la relación de la mujer con el dinero, porque es ni más ni menos que lo que vos dijiste. El dinero es autonomía, el dinero es confianza, el dinero es poder. El dinero es desarrollo profesional y es la redefinición del rol de la mujer. Porque, bueno, en realidad las mujeres tenemos una relación conflictiva con el dinero porque nos viene dado de esa manera. Un poco como decíamos hace un rato, cuando la mujer, por empezar, la mayoría de las tareas de cuidado no están remuneradas, ¿no? Y son llevadas adelante por mujeres en una infinita proporción mayor que por varones. Y cuando está remunerada la tarea, también hay brechas. Esto está medido en la Argentina y la brecha salarial es de un 27% más o menos y hay en todos lados brechas. Más allá de las segmentaciones en los trabajos, porque esta es una trampa que muchas veces se dice, no, bueno, no hay brechas, lo que hay es diferentes tareas. Bueno, pero si las diferentes tareas implican que los varones tienen las tareas que se remuneran mejor, claro, y las mujeres resulta que terminan con tareas que se remuneran justo menos, la brecha está dada ahí. Y creo que esto tiene que ver con un origen patriarcal del dinero, que es la figura nuevamente del hombre proveedor, en donde la mujer o estaba en la casa o si trabajaba así, para darse el gusto, como decíamos hace un rato, para darse un gusto, para comprarse algo, pero ojo, porque también esto implica, y acá después vamos al final del círculo, que es la violencia económica, puede darse o no, pero muchas veces se daba, que es muy sutil, que es muy larvada, en donde la mujer termina dando explicaciones de lo que gasta, aun cuando es el dinero que gana en su trabajo, a los varones de la familia, oculta los gastos o vive con culpa. Yo conozco infinidad de mujeres que se compran algo y lo esconden, no saben cómo disimularlo en la tarjeta de crédito. Hay millones de historias así, y de ahí hay para arriba un montón de casos. Y esto tiene que ver con que las mujeres no estamos acostumbradas a ganar plata, no estamos acostumbradas a pelear por la plata, y porque además está mal visto. La brecha no es que viene de Marte, la brecha se produce porque hay tareas feminizadas y masculinizadas, y se produce porque cuando la mujer es entrevistada para acceder a un lugar, a un trabajo, y le preguntan cuánto quiere ganar, siempre por esto de que no, bueno, pero que a ver si se dan cuenta que no estoy tan calificada, que no sé si además por ahí tengo un hijo y me tengo que ir antes y voy a tardar y voy a faltar. Bueno, entonces pide menos plata. Entonces, el momento del inicio siempre va a ser el momento en donde se fija el sueldo, después vienen los ajustes y ya arrancó menos, ya arrancó atrás. Entonces, la brecha ya se consolida en ese momento. Qué difícil nos resulta a las mujeres pedir una promoción, qué difícil nos resulta a las mujeres pedir un aumento de sueldo. Y esto que tiene que ver porque las mujeres no somos ambiciosas, no queremos ganar más plata, no nos gusta
tener una vida, de una calidad de vida a la que se pueda acceder con un buen sueldo? Obvio que sí. El tema es que no está tampoco bien visto en las organizaciones, sea la que sea, una mujer que viva pidiendo, ¿no?, aumento de sueldo. Más los hombres está como naturalizado, sí, y hasta bien visto, porque el hombre es ambicioso, la mujer no puede ser ambiciosa, aunque lo sea, aunque lo sea. Yo conocía un estudio de American Express que se hizo hace unos años, en donde las mujeres se reconocían en su fuero privado, se reconocían como ambiciosas, en un alto porcentaje, y nadie lo quería decir, porque está mal visto. Sí, sí, tiene una connotación negativa. Tiene una connotación horrible, como inescrupulosa, como que... Y eso también hace que se te dificulte la carrera. O sea, ¿por qué? Porque no podés ni decir que querés algo mejor. No podés ni hacer lo que hacen los hombres, que es networking, lobby, todo lo que sea necesario para que se sepa que vos querés acceder a ese lugar y que además que te vean como un buen candidato para ese lugar. Entonces, todo eso hay que construirlo y en eso sí es muy bueno el poder trabajar en red con otras mujeres y generar estos espacios organizacionales de mentoreo o de sponsoreo. Hay muchas técnicas para visibilizar a las mujeres, porque si no las ves, es muy difícil después que se generen estas instancias de mejoramiento de sus carreras. ¿Y cómo se hace y si se discute en estas redes de mujeres de las empresas privadas la cuestión del pinkwashing, ¿no? ¿Cómo hacer para derramar de verdad para abajo perspectiva de género, que no sea solamente un prendedor violeta el 3 de junio o el 8 de marzo o el 25 de noviembre? Sí, eso es clarísimo, que las políticas que se lleven adelante tienen que ser lo más profundas posibles, dentro de lo que las organizaciones están en condiciones también de llevar adelante. Cada organización tiene también sus momentos, sus tiempos, las agendas son muchas, los temas a atender son muchos. Ahora, yo creo, y acá por lo menos en Pharmacity trabajamos de esa manera, y un poco mi background que vos me preguntabas me ayuda en ese sentido, decir, bueno, lo que se haga se tiene que hacer auténticamente, y se tiene que hacer desde la base de la organización y vivirse, porque si no es una foto para una campaña y se terminó hasta el próximo 8M, y la realidad es que no queremos que sea eso. Hablamos de que tuviste obstáculos, mencionaste, digamos, en general las cosas que te fueron pasando, sobre todo cuando empezaste. Me imagino que después la cosa va cambiando, ¿no? Los obstáculos van cambiando cuando una crece. ¿Se te ocurre algo puntual para contar, algo que te haya pasado, alguna situación que hayas vivido en relación con eso, que haya sido, no sé, un micromachismo o una situación de discriminación por ser mujer? Sí, sin duda, y si me quedo un rato más me voy a acordar de varias, ¿no? Pero sí era común el comentario de, bueno, vamos a ir con ella para, no sé, que con ella nos van a atender bien en la reunión, porque total se distraen que es jovencita y... la mujer adorno. Claro, un poco eso, ¿no? El tema de la mujer adorno me pasó varias veces. Me acuerdo estaba trabajando en un equipo que estaba armando un seminario internacional con la época del Plan B y de Cavallo, bueno, la deuda. Y bueno, había que conseguir speakers de todo el mundo, y yo hablaba inglés y me iba a la biblioteca Lincoln y generaba contactos con la embajada británica y hablaba con las universidades a ver quién podía venir y no venir. O sea, como que me había tomado muy en serio mi trabajo y estaba muy convencida de lo que había que hacer desde el lugar que me habían pedido. Mira. Y después en un momento había que generar instancias de financiamiento, ¿no? El Estado pagaba una parte, pero había financiamiento privado porque era un tema de bancos y demás. Y me acuerdo que el comité dice, no, bueno, pero que vaya ella a pedir la plata, porque ¿a quién le va a decir que no? Eso
me acuerdo ahora, por ejemplo. Qué incómodo, ¿no? Y claro, y a mí me resultaba una cosa horrible, imagínate, porque yo me sentía, y era muy profesional, a pesar de ser joven, con menos experiencia de la que puedo tener ahora, pero yo sabía que estaba haciendo las cosas muy bien, para mis estándares por lo menos, y además nadie me dijo que lo estaba haciendo mal. Entonces, que te pusieran en ese lugar de cara bonita, me parecía espantoso, pero tampoco me animaba a decir nada, ¿viste? A lo sumo uno ponía carita así y seguía para adelante. Esas me han pasado varias, sí. Es probable que hoy sería distinto, ¿no? O que, digo, de parte de esa Andrea sí. Joven y probablemente del entorno también, sí. ¿no? Y sí, hoy sería diferente, hoy está más visibilizado. Por supuesto, como todo, viste que las personas las cosas las hacen algunos porque se convencieron de que lo que hacían estaba mal y otros que porque no quieren pasar el mal momento, y después por atrás y en los chats de varones siguen diciendo barbaridades. Todos sabemos que esto ocurre, pero por lo menos hay una evolución, ¿no? O sea, como vos me decías, ya que se lo guarden. Venís de los temas de derechos humanos. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el medioevo a la gente se la torturaba en la plaza pública, hoy se la tortura en la clandestinidad y es un crimen de lesa humanidad. O sea, algo avanzó la humanidad. Entonces, con esto es lo mismo. Por lo menos las cosas se saben que están mal. Habrá represiones internas del entorno y bueno, vamos a evolucionar algún día hacia que todos lo naturalicemos como lo que corresponde, porque estamos hablando de un tema de igualdad. Pero bueno, en ese momento no. Y ahora lo que tengo, no sé si son los años o qué, pero muy pocas pulgas, ¿viste? Ya a esta altura la realidad es que no dejo pasar ninguna tampoco. Si me volviera a pasar eso ahora, y también lo veo que las nuevas generaciones les pasa lo mismo y eso está buenísimo. Sí. Sí. Tengo para terminar, Andrea, una frase que elegí de una feminista que me gustaría leértela. Espero que me parece que puede funcionar para vos, que puede generarte alguna reflexión. Cuando a veces me preguntan ¿cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema? Mi respuesta es cuando haya 9. La gente se queda impactada, pero antes había 9 hombres y nadie decía nada al respecto. Es una frase de Ruth Bader Ginsburg, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lamentablemente se retiró y luego falleció y bueno, sí. Después vino lo que vino, ¿no? Y después se cubrió ese lugar, sí. Como se cubrió. Sí, bueno, soy una de las miles de fans del mundo de Ruth Bader Ginsburg como feminista y como abogada, las dos cosas, ¿no? Y sí, claro, es hablando de quienes nos abrieron las puertas, ¿no? O sea, ella cuando entró a Harvard no había baño para las mujeres. De la misma manera que cuando Carmen Argibay entró a la justicia no había baños en tribunales para los funcionarios, las funcionarias mujeres. Sí. Uno piensa lo que debe haber sido esa situación, ¿no? O sea, no podría ir al baño. Sí, 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 sí. Y claro, la mirada de RBG, como le dicen en Estados Unidos, es que el problema es tan estructural que ni siquiera nos damos cuenta que había algo malo que no hubiera mujeres en la Corte y que en realidad las cosas se equilibran si dejamos pasar una o dos y que con eso ya está, ¿no? Que esto un poco también lo hemos escuchado decir, bueno, ya está, ponemos el cupo, no sé, en el Congreso, por ejemplo, o la paridad, bueno, ya está. No sé por qué tiene que estar. Digo, si cuando eran todos hombres nadie decía nada, ¿por qué con el 50 nos tenemos que conformar? Porque no es un tema de que nos pasa a las mujeres conformarnos, es un tema de justicia, de igualdad. Digo, todavía ahora nos escandaliza un poco más, pero hasta hace poco, ¿cuántas veces veíamos en el diario fotos donde todos los seminarios eran todos con varones? Los gabinetes todos de varones, los tribunales todos de varones. Porque lo que dice Ruth, mi amiga Ruth, lo que dice Ruth es mi amiga. Es una amiga de muchas. Lo que dice Ruth es eso, es decir, las mujeres en el derecho, somos mayoría las mujeres que estudiamos derecho. De las que nos recibimos, ¿cuántas trabajamos? Y de las que trabajamos, ¿dónde? ¿Por cuánto tiempo y en qué?
Digo, porque pasa esto de no llegar el techo, no correrte a los lugares masculinizados, las paredes, o sea, hablábamos del dinero, las inversiones, el mundo de los negocios, las finanzas. Está claro que una mujer que llegue a determinado lugar de liderazgo tiene que entender por lo menos de economía, de finanzas, y eso le es esquivo en la carrera. Entonces, para mí la frase de Ginsburg es una maravilla desde ese lugar. Nos escandalizamos de 9, de 9 mujeres y no nos escandalizamos de 9 varones. ¿Qué es lo que pasa que haga que nos escandalicemos? Es la estructuralidad de que una cosa era naturalizada y estaba bien, y lo otro es como que entra por la ventana y con forceps, ¿no? Por eso todavía sigue habiendo resistencia, y los cupos tienen mala prensa, y todas las medidas de intervención tienen mala prensa. Por eso, si me permitís una última reflexión respecto de esto, yo creo que lo que podemos hacer en esta instancia, en este momento, esta generación, con mucha responsabilidad en las organizaciones, es empezar a tener datos en serio de dónde están las mujeres en las organizaciones, de cuánto ganan, de cuánto tardan en promocionar, entender las métricas, porque tampoco es que sobran los números. No. Hay números globales, pero también cómo están construidos, o sea, hay que analizar esto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí vamos a poder generar instancias de política y de intervención para generar la apertura de esos espacios que hoy por hoy todavía cuestan, porque la brecha no se cierra sola, porque las mujeres en los lugares de liderazgo son las menos, porque todavía hay que pelear mucho para que esos lugares se abran de la misma manera que se abren a los varones. Y esto tiene que ver con la riqueza que aporta la diversidad, ¿no? O sea, un directorio de varones blancos, de escuelas, de las 10 escuelas que van en el establishment de todos los países, y lo más probable es que decidan y piensen de una manera parecida, y lo más probable es que se les escapen un montón de puntos ciegos que con una mirada más completa no se les hubieran escapado. Eso, además de que es un acto de justicia, son mejores decisiones, y las mejores decisiones impactan en una mayor rentabilidad en el negocio, hablando del mundo privado, y en mejores políticas en el ámbito de lo público. Entonces, no es solamente un tema de querer que estén las mujeres, es un tema de que es necesaria esa mirada, es la mitad de la humanidad y está siendo corrida y sin tener las mismas posibilidades de acceso. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ingrid, un placer.